Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el tema de energía cinética en cuerpo rígido en 3 dimensiones. Lo presentamos mis compañeros Abel Roa, Freddy Higuera y quien les habla Adriana Sierra. Esta temática la vemos dentro de la materia dinámica en la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces, iniciemos. Vamos a considerar un cuerpo rígido de masa m en movimiento tridimensional, como el que podemos observar en la figura. Según la conservación de cantidad de movimiento para un sistema de partículas, si la velocidad absoluta v sub i de cada partícula p sub i del cuerpo se expresa como la suma de la velocidad v del centro de masa g del cuerpo y de la velocidad v sub i' de la partícula relativa al sistema de referencia gxyz, con origen en G y de orientación fija, la energía cinética del sistema de partículas que forman el cuerpo rígido puede escribirse de la forma T es igual a 1/2 de m sub i por v al cuadrado más 1/2 de m sub i por v sub i' al cuadrado, en donde m sub i es la masa del cuerpo rígido, v es la velocidad del centro de masa G, y v sub i' es la velocidad de m sub i respecto a un sistema de referencia que se mide con el centro de masa G. Identificamos el primer término como la energía cinética debido a la traslación del sistema y el segundo término, T', como la energía cinética asociada con el movimiento en relación con el centro de masa. Dado que v sub i' es la velocidad de la partícula representativa con respecto al centro de masa, entonces para el cuerpo rígido podemos escribirla como omega cruz r sub i', donde omega es la velocidad angular del cuerpo. Entonces tenemos el segundo término y reemplazando v sub i' tenemos T sub' es igual a 1/2 de la sumatoria de omega cruz r sub i al cuadrado por delta de m sub i. Al expresar el cuadrado en términos de componentes rectangulares del producto vectorial y sustituyendo las sumas por integrales, tenemos T' es igual a 1/2 de la integral de la velocidad angular de x por y menos la velocidad angular de y por x al cuadrado más la velocidad angular de y por z menos la velocidad angular de z por y al cuadrado más la velocidad angular de z por x menos la velocidad angular de x por z al cuadrado. Todo esto por dm. Ahora solucionamos los cuadrados y nos queda esta ecuación. Y recordando las fórmulas de los momentos de inercia centroidales y los productos de inercia de masa centroidales, tenemos que T' es igual a esta ecuación. ¿Qué se hizo ahí? Se reemplazó los momentos de inercia centroidales y los productos de inercia de masa centroidales de esta acá. Entonces queda la ecuación de una forma más reducida. Retomando la ecuación inicial, T es igual a 1/2 de m sub i por v al cuadrado más 1/2 de m sub i por v sub i' al cuadrado. Sustituimos la expresión que acabamos de obtener para la energía cinética del cuerpo relativa a los centroidales y tendremos nuestra ecuación general de la energía cinética de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, que es T es igual a 1/2 de m sub i por v al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en x por la velocidad angular en x al cuadrado más el momento de inercia en y por la velocidad angular de y al cuadrado más el momento de inercia en z por la velocidad angular en z al cuadrado menos 2 veces el producto de inercia xy por la velocidad angular en x por la velocidad angular en y menos 2 veces el producto de inercia yz por la velocidad angular en y por la velocidad angular en z menos 2 veces el producto de inercia de zx por la velocidad angular en z por la velocidad angular en x. Ahora vamos a ver un caso aparte. Si los ejes de coordenadas coinciden con los ejes principales de inercia,
La ecuación anterior se reduce a t es igual a 1/2 de m sub i por v al cuadrado más 1/2 de i sub x prima por omega sub x prima al cuadrado más i sub y prima por omega y prima al cuadrado más i sub z prima por la velocidad angular de z prima al cuadrado, en donde v es la velocidad del centro de masa g, omega es la velocidad angular, m sub i es la masa del cuerpo rígido, i sub x prima, i sub xy, i sub z prima son los momentos de inercia centroidales principales. Con los resultados obtenidos anteriormente, podemos aplicar la ley de la conservación de la energía y el principio de trabajo y energía en la solución de problemas que implican el movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. Ahora, para el caso particular de un cuerpo rígido que gira en el espacio tridimensional alrededor de un punto fijo O, cuando un punto O del cuerpo tiene una velocidad nula, como el que se muestra en la figura, la energía cinética del cuerpo puede expresarse en términos de sus momentos de inercia y sus productos de inercia con respecto a los ejes con origen en cero. Si recordamos la definición de la energía cinética para un sistema de partículas y sustituimos la velocidad sub i por la velocidad angular en producto cruz con r sub i, tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la sumatoria del producto cruz de la velocidad angular por el vector r sub i al cuadrado por delta m sub i. Haciendo manipulaciones similares a las que usamos para hallar la ecuación general de la energía cinética de un cuerpo rígido, hallamos la ecuación de la energía cinética de un cuerpo rígido con un punto fijo O mayúscula, que es esta que observamos acá. Y por último, si los ejes principales x', y', z' del cuerpo en el origen O mayúscula se eligen como ejes coordenados, se obtiene que t es igual a 1/2 del momento de inercia en x' por la velocidad angular de en x' al cuadrado más el momento de inercia en y' por la velocidad angular de y' al cuadrado más el momento de inercia en z' por la velocidad angular de z' al cuadrado. Y esta es toda la explicación de la teoría de nuestro tema. Problema resuelto 18.2. Un disco homogéneo de radio R y masa M se monta sobre una flecha OG de longitud L y masa despreciable. El eje se articula en el punto fijo O y el disco está restringido a rodar sobre el piso horizontal. Si el disco gira en sentido contrario a las manecillas del reloj a la velocidad omega 1 alrededor de la flecha OG, determine la velocidad angular del disco, su cantidad de movimiento angular alrededor del punto de origen, su energía cinética y el vector y par en g equivalentes a la cantidad de movimiento de las partículas del disco. Para la velocidad angular, primero tenemos que hacer el análisis respecto de la primera velocidad angular, la velocidad angular 1. Por regla de la mano derecha decimos que la dirección a la que va a apuntar será en este caso en y positiva. De acuerdo al movimiento de esta velocidad angular, tenemos como reacción la velocidad angular en 2, que para este caso va a ser negativa de acuerdo a la dirección que nos va a ejercer, según lo que nos indica la regla de la mano derecha. Decimos que la velocidad angular va a ser la suma de las velocidades angulares del sistema. Para este caso, la velocidad angular va a ser omega 1 en dirección y menos omega 2 en dirección j igualadas a 0. Ahora, para tener en cuenta la velocidad lineal en el punto C se toma como igual a 0 porque es la que está tocando en ese preciso momento la superficie. Entonces decimos que la velocidad
lineal es igual a la velocidad angular en producto de la dirección de la magnitud, perdón, que hay entre el origen y el punto C. Tenemos que velocidad angular es igual a la suma de las velocidades angulares determinadas anteriormente en producto por la dirección del origen a C. Esa dirección está dada por la longitud L en dirección Y menos R en dirección J, igualado todo a cero. Realizado el producto cruz, tenemos únicamente expresiones en K, y despejando, para tener una magnitud, decimos que omega 2 es igual a R omega 1 sobre L. La cantidad de movimiento angular alrededor del origen está dada por el producto del momento de inercia con su velocidad angular. Los momentos de inercia de los componentes de este sistema están dados como constantes de acuerdo a su dirección en cada plano. De ahí entonces decimos que en X el producto va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular 1 en este caso. En Y va a ser igual a la masa por la longitud al cuadrado más 1/4 de la masa por el radio al cuadrado. Teniendo en cuenta que la masa desde el enunciado es irrelevante, decimos que la masa se expresa como m y no en fracción. Para el caso de z, como no tenemos una velocidad angular determinada directamente, nos podemos decir que es 0. Ahora, el momento angular alrededor del origen va a ser igual a la sumatoria de las componentes en I y en J en este caso de las ecuaciones anteriormente expresadas. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la sumatoria de los momentos de inercia en producto por la velocidad angular al cuadrado determinada en cada una de sus componentes cartesianas. De ahí entonces que tenemos las componentes halladas desde el principio en momento de inercia y las velocidades angulares expresadas al cuadrado, haciendo una solución de todos los términos. Podemos expresar luego de factorizar que 1/8 de la masa por el radio al cuadrado por omega 1 al cuadrado en factor de 6 más r cuadrado sobre l cuadrado va a ser la expresión que nos puede determinar la energía cinética en este caso. Ahora, para el vector de la cantidad de movimiento angular y el par aplicado en G, podemos decir lo siguiente. El vector de cantidad de movimiento angular está expresado como nos lo ilustra el dibujo en el plano Z'. De ahí entonces tenemos que la masa por el radio por la velocidad angular 1 en este caso en dirección K va a ser igual a nuestra cantidad de movimiento angular. Para el caso de nuestra par aplicado en G tenemos dos direcciones. Entonces podemos decir que hay que hacer una sumatoria del momento de inercia centroidal principal de cada una de las componentes en producto por la velocidad angular, eso en dirección Y y en J, ya que como recordamos en nuestro vector Z no tiene una velocidad angular determinada. Entonces, trasladando nuevamente lo que ya teníamos de momentos de inercia principales, en este caso para el disco decimos que 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad 1 en este caso, que nos expresa esta dirección X, más 1/4 de la masa por el radio al cuadrado en producto por la velocidad angular 2, en este caso negativa porque desde el principio lo tenemos expresado que es en dirección hacia abajo. Y vamos a hacer la sumatoria para decir que luego de factorizar tenemos que el par aplicado en G va a ser expresado como 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por omega 1 factor de la dirección en Y menos el radio dividido en 2 veces la longitud para la dirección en J. A continuación vamos a presentar un siguiente ejemplo. Buenas tardes para todos. Voy a hacer como complemento al tema de energía cinética el ejercicio 18.6 del libro Dinámica para Ingenieros
de los autores Brian Johnston, novena edición. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: un disco homogéneo de peso de 6 libras gira a la razón constante de una velocidad angular sub 1 de 16 radianes sobre segundo con respecto al brazo ABC, que está soldada a una flecha DCE que gira a la razón constante de una velocidad angular sub 2 de 8 radianes sobre segundo. Nos pide hallar la cantidad del movimiento angular del disco alrededor de su centro en A y adicional hallar su energía cinética. Listo. Como tal, los primeros pasos que vamos a hallar es sacar los datos que nos da el problema. En este caso, el peso, que es el primer dato que nos da, sería de 6 libras. La velocidad sub 1, que sería de 16 radianes sobre segundo. La velocidad angular sub 2, que sería de 8 radianes sobre segundo. Adicional, en el gráfico podemos ver que tenemos un radio del disco que sería de 8 pies, de 8 pulgadas, perdón. Como estamos manejando el sistema inglés, vamos a manejar todo en pies. Entonces pasamos esas 8 pulgadas a pies y digamos que serían 2/3 de pie. ¿Qué más podemos sacar aparte de los datos? Como tenemos los 6 libras fuerza, vamos a hallar como tal la masa del disco homogéneo, y por lo cual hacemos la conversión de peso sobre la aceleración de la gravedad en el sistema inglés y hallamos, y nos queda el loco. Listo. Hay un detalle muy importante en el gráfico y que podemos ver, como nos está dando una velocidad angular con 1, que sería con respecto al brazo ABC, entonces podemos decir que la velocidad sub 1 o las componentes de la velocidad sub 1 estarían sobre el eje Y y las de la velocidad angular sub 2 estarían sobre el eje X. Por lo tanto, no tendríamos componentes de la velocidad angular con respecto en el eje de la Z. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso, sería hallar los diferentes momentos de inercia en las direcciones a los ejes X, Y y Z, para lo cual el libro, la mayoría de libros, como ya hay unas formas geométricas comunes, ya hay unas ecuaciones estandarizadas para hallar esos momentos de inercia. En este caso vamos a hallarlas de un disco delgado. Entonces, aplicamos para el momento de inercia con respecto al eje X, diríamos que es 1/4 de la masa por el radio al cuadrado, y al hacer el cambio diríamos que el momento de inercia X sería 1/4 por la masa, que le hemos cambiado ahorita los slope, hemos hecho el cambio a slope, y por el radio, como el radio nos dijeron que eran 9 pulgadas, perdón, 8 pulgadas, entonces hacemos la conversión y digamos que da 2/3. Entonces decimos que el momento de inercia en X pues sería de 0,0207 libras por segundo al cuadrado por pie. Igualmente, para el momento de inercia con respecto a Y y con respecto a Z. Como bien podemos observar, en este caso, el momento de inercia para el eje Y y para el eje Z son los mismos, pero en el ejemplo que nosotros estamos manejando, los momentos de inercia van a ser igual para el eje de las X y para el eje de las Z. Entonces, si podemos ver, los valores nos coinciden. Listo, vamos a hallar la cantidad de movimiento angular del disco alrededor de su centro A. ¿Qué tenemos que hallar? Hallar la descomposición. Entonces decimos hallar sus componentes, entonces las componentes en X, en Y y en Z, o I, J, K, en este caso. Entonces decimos que las componentes en X va a ser igual al momento de inercia en X por la velocidad angular que esté en el eje X, en este caso la velocidad angular sub 2, que ya no la da el ejercicio. Al hacer los reemplazos y los cálculos, decimos que la componente de la cantidad de movimiento angular sería 0,1656 libras por segundo por pie. Igualmente, al hacer el reemplazo de la cantidad de movimiento angular del disco alrededor de su central con el eje Y. Entonces nos daría hacer los cálculos, hacer solamente los reemplazos porque ya lo tenemos, sería 0,6624 libras por segundo por pie. Bien lo dije, no tenemos componente de la velocidad en K, entonces por lo cual sería 0. Listo, entonces la respuesta como tal a la cantidad de movimiento angular del disco alrededor de su centro en A sería 0,1656 en I más 0,6624 en J, y las unidades que manejarían serían libras por segundo al cuadrado por pie. Listo, tenemos nuestro primer punto, o nuestra parte A del ejercicio. Nuestra parte B sería hallar la energía cinética, como el punto A es el centro de masa del disco. Entonces,
para hallar esa energía cinética nos faltaría hallar, según la ecuación, la velocidad del centro de masa, la magnitud del centro de masa. ¿Cómo hallamos esa magnitud del centro de masa? Podemos decir que hallar la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa sería la velocidad angular por la distancia. Entonces, como vamos a hallarla con respecto al centro de masa del disco en A, entonces vamos a trazar un vector DC hasta A. Entonces, un vector de A visto desde C. Y lo multiplicamos en producto cruz con la velocidad angular sub 2 en este caso. Entonces hallamos las componentes del vector de A visto desde C y diríamos que serían 3/4 de pi en J menos 3/4 de pi en K. Como bien podemos ver, menos 3/4 en K y 3/4 en J. Listo, como lo dije que la velocidad del centro de masa se halla la velocidad angular sub 2 en producto cruz con el vector que va va de A visto desde C. Entonces lo multiplicamos en producto cruz. La velocidad angular sub 2 la tenemos, que serían 8 radianes sobre segundo, en producto cruz con las componentes de este vector. Por la regla de la mano derecha haríamos los cálculos y diríamos que 8 por I por J daría K y I por K menos J, pero como menos por menos da más, entonces nos daría más J. Entonces nos darían unas componentes en J y en K, en este caso de 6 pi sobre segundo en J más 6 pi sobre segundo en K. Listo, como tenemos ya las componentes, vamos a hallar la magnitud, que la magnitud es elevar esas componentes al cuadrado y sacarle la raíz. Y la raíz, al hallar la raíz de las componentes nos daría que sería 8,48 la magnitud, pi sobre segundo sería la magnitud de la velocidad del centro de masa. Listo. Ahora sí, como vamos a hallar la energía cinética del disco, pero como de esta manera nos coinciden los ejes coordenados con los ejes principales, que serían el x', el y' y el z' del disco, como lo observamos en el gráfico, entonces aplicamos la ecuación, que sería la energía cinética sería igual a 1/2 de la masa por la magnitud de la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en x por la velocidad angular en x, esta elevada al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en y por la velocidad angular en y elevada al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en z por la velocidad angular en z elevada al cuadrado. Pero como yo lo dije que la velocidad angular en este caso fue 0, entonces esta componente nos va a dar 0, o la magnitud en la operación nos va a dar 0. Al hacer los reemplazos, decimos que la energía cinética va a ser 1/2 de la masa, que la vamos convirtiendo en loop, y los 8,48, que fue lo que hallamos de la magnitud de la velocidad del centro de masa. Al hacer los cálculos, lo pueden confirmar y nos daría que la energía cinética nos daría 12,7679 libras por pie, y estaría el desarrollo de nuestro ejercicio 18.6. Muchas gracias por su atención prestada. Feliz tarde.